Mi nombre es Luis Alberto García, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, viendo algunos documentos, convenciones, pactos internacionales de derechos humanos. La idea es hacer esa visión, ¿verdad?, de ese recorrido, de ese avance en el tema de derechos humanos a lo largo de la historia. Y vamos a iniciar precisamente con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que esta declaración fue impulsada en 1776, ¿verdad?, a partir de 13 colonias que lucharon por su independencia, en este caso de Inglaterra, o sea, de Gran Bretaña, quien había invadido los territorios de América y había conquistado todos esos territorios, y con el paso del tiempo, pues estas colonias norteamericanas sintieron la necesidad de independizarse. Por supuesto, en aquel periodo habían ya ideas, ¿verdad?, importantes del justnaturalismo, sobre la concepción, ¿verdad?, de aquellos elementos que daban los griegos sobre la ley natural, y que los justnaturalistas lo fueron convirtiendo también como en el derecho natural, o sea, aquellos derechos que las personas, con los individuos, que toda persona tiene, ¿verdad?, y que los estados tienen que hacerlos valer. Estas ideas empezaron entonces a retomarse, sobre todo en Europa, y luego después se trasladó a América, y estas luchas de independencia hicieron que en 1776 Estados Unidos luchara por su independencia, la conquistara, y aquí se da un fenómeno importante, que por primera vez en la historia de la humanidad se crea una constitución válida y conquistada a partir de la lucha de estas colonias, para reivindicar sus derechos, sus derechos, el derecho a la tierra, sus derechos a la participación, su derecho a la libertad, su derecho a comercio, una cantidad de derechos que en aquella constitución se consagraron. Allí se establecen en esta constitución los principios de legalidad, de igualdad, ¿verdad?, los principios de libertad, en donde se afirma a todos los seres humanos tienen derechos que son inalienables, o sea, que le pertenecen a las personas, y por lo tanto entonces nadie puede entonces socavar esos derechos. Se habla de que entonces esta constitución de Estados Unidos fue la primera constitución formal, ¿verdad?, objetiva, que se desarrolló, y por eso de ahí la importancia de retomar, ¿verdad?, en este estudio, ¿verdad?, la importancia de este acontecimiento, de esta declaración de independencia. En segundo elemento tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este es un documento adoptado durante la Revolución Francesa en 1789. O sea, años después de la Revolución de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, se retoma entonces en Francia, donde hay una convulsión social, hay un levantamiento, ¿verdad?, para proclamar un catálogo de derechos humanos, con los cuales en ese sentido se van colocando y ampliando también los derechos que incluso en la Constitución de Estados Unidos se habían establecido. Por aquí en esta Revolución Francesa, por primera vez entonces aparecen ya en la Constitución francesa los derechos a la libertad de propiedad, los derechos de seguridad, los derechos de protección a la opresión. Son elementos que van avanzando. Por supuesto, la revolución también proclamó aquellos mismos derechos de igualdad, la libertad individual, ¿verdad?, la fraternidad,
Entonces, todos esos elementos. Entonces, esta declaración, ¿verdad? De los derechos del hombre y del ciudadano fueron muy importantes también para el avance, porque de ahí hubo una especie de expansión hacia otros pueblos. De ahí vamos a, como tercer institución o instrumento, digamos, que vamos a analizar o vamos a platicar, es sobre la Constitución mexicana. La Constitución mexicana se forjó o se realizó en 1917. Aquí se establece, digamos, como una forma de gobierno donde se incorporan los derechos individuales y la garantía de los ciudadanos. Incluye las disposiciones sobre la propiedad de la tierra, la educación, el gobierno, los derechos individuales y sociales, así como la garantía de los ciudadanos. Esta constitución, la Constitución mexicana, es importantísima porque en esta es como por primera vez se incluyen los derechos laborales y también los derechos de la educación. Aquí entonces se retoma y por eso cobra importancia. Es de notar que esta Constitución mexicana es también resultado de ese empuje que hay, ¿verdad? Ya sea por pensadores, por filósofos, por jurisconsultos, pensadores del derecho, que van incorporando elementos sustanciales en la constitución de sus estados, de estos derechos que se van desarrollando. Un cuarto, digamos, institución o instrumento que podamos también ver como parte importante de esta historia es la Constitución alemana de Weimar o Weimar, promulgada en 1919, que es precisamente en Alemania donde al empuje, digamos, también de un movimiento socialista que asumen, digamos, el poder en 1918 y que luego en enero del 2019 entonces definen una constitución donde se incorporan elementos también del derecho por primera y se incorporan al sistema jurídico, donde por primera vez se formalizó el principio de separación de poderes. O sea, esta Constitución alemana de Weimar es importante por esto, ¿verdad? Porque aquí entonces en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ya se empieza a definir la separación de poderes. Y también se incorpora el sufragio, por ejemplo, femenino, y se incorporan los consejos de trabajo y los convenios salariales. Bueno, este es el elemento, digamos, que quiero compartir en este video sobre la Constitución alemana. Luego está como quinto elemento la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Acordémonos que Europa también ha pasado por un periodo de guerra, una primera guerra mundial, 1919, después una segunda guerra mundial en el 45, 44, 45, y por supuesto entonces la humanidad en ese momento está bien golpeada por las guerras y por lo tanto entonces se empieza a dibujar o a idear que se necesitan instrumentos internacionales que protejan entonces los derechos de las personas y sobre todo los derechos humanos con esa visión donde todos tenemos derecho, no porque se nos otorguen, sino por nuestra misma condición de ser humano. Esta declaración fue muy importante también en la historia. Como sexta, digamos, institución o instrumento relevante es el convenio sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo.
recordemos que entonces a partir de que se constituye la ONU, también se van abriendo nuevos espacios y se crea la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se asume de que tanto los dueños de las empresas como también los trabajadores, ambos tienen derechos, que generalmente las empresas no pueden hacer acuerdos, incluso solamente de carácter individual con cada trabajador, sino que lo que más les conviene es crear un acuerdo colectivo. De igual forma para los trabajadores, el tener garantizados esos derechos es importante para los trabajadores. De ahí entonces su importancia. Esto fue ratificado en 1949 y adoptado, digamos, por la OIT, de tal forma de que se convirtió en un instrumento importante para la protección de los derechos de los trabajadores. El séptimo instrumento, institución importante para la protección de los derechos humanos es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual se adoptó por las Naciones Unidas en 1966, donde se establecen los derechos civiles y políticos básicos que deben de ser protegidos por los Estados partes. Incluye aquí los derechos a la vida, el derecho a la persona, el derecho a ejercer, digamos, sus funciones, tanto en la vida social como también en la vida política. Por eso se desarrollan aquí también derechos políticos como el derecho al voto, el derecho, por ejemplo, a su participación o su organización en una organización política, en un partido político, a expresar de manera libre sus pensamientos ideológicos. Y entonces se vuelve entonces este pacto internacional, donde asumido también como por parte de la ONU, pero también es un pacto donde los Estados partes se comprometen a cumplir y a incorporarlos a sus constituciones. De igual manera podemos avanzar, digamos, en este sentido a lo que se viene a decir de los derechos de segunda generación, ¿verdad? Que son el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Teníamos entonces los derechos civiles y políticos como una compilación de derechos de primera generación y una segunda generación, que es este bloque, a través de este pacto que fue asumido por la ONU en 1966, donde se incorporan los derechos económicos, sociales y culturales que deben de ser protegidos por las partes. Incluyen derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, ¿verdad? Y es importante porque aquí incluso se abordan intereses de diferentes sectores de la sociedad civil, ¿verdad? Pero que tienen su interés ya sea puede ser el carácter económico, ¿verdad? El derecho a desarrollar su economía, a sociales, y también tener, digamos, las condiciones para una vida digna, y culturales, ¿verdad? A tener también a proteger esos valores culturales de toda sociedad. Luego tenemos una novena, digamos, instrumento importante, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta convención, también conocida como Pacto de San José, ¿verdad? Es un tratado internacional de suma importancia para los pueblos de América, ¿verdad? Es adoptada en 1969 y establece los derechos básicos en el continente americano. Protege los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y es importante destacar que aquí esta convención asume en su constitución 84 artículos de suma importancia, 32 de ellos, todos
sobre el tema de derechos humanos. Tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. En la parte dogmática pues aborda esta parte de los derechos humanos que son fundamentales para el seguimiento y el cumplimiento de los estados que se comprometen y son parte. Y en la parte orgánica quiero destacar dos aspectos. Uno, la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el segundo elemento es la Corte Interamericana. Estos dos se convierten entonces en herramientas para el seguimiento, tanto para los pueblos como para las personas, los individuos, ¿verdad? En todos los países que se convierten en parte, entonces la CIDH puede darle seguimiento. Y terminamos con la convención sobre la eliminación, la 10ª institución, la convención de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la cual es una conquista, digamos, de las sociedades y sobre todo de las mujeres que por siglos y por años han sido, digamos, discriminadas, vulneradas en sus derechos, ya sea por cuestiones raciales, por cuestiones culturales, ya sea por cuestiones de religión, por cuestiones de color, ¿verdad? Todos estos elementos y sobre todo por un arraigo, digamos, machista y patriarcal en las sociedades, ha arrastrado, digamos, que las mujeres hayan sido vulneradas y han sido. Entonces este pacto o convención más bien sobre los derechos de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ya ratificado en 1979 por la ONU, viene a ser otro instrumento más que pasa a la lista, ¿verdad?, del sistema de protección de derechos humanos. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Agradezco la oportunidad de compartir estos elementos que son, como he dicho, instrumentos o instituciones de mucha importancia, o sea, documentos, pues, que son de mucha importancia, ¿verdad?, para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias.